Saúl, ¿esta región tiene futuro o no tiene futuro? ¿Cómo la ves? Muy buenos días, es un gusto conversar contigo luego de mucho tiempo. Buen día, Fernando. No, gracias a ti, es un gusto también que volvamos a conversar. Muy buena pregunta la que planteas, ¿no? Primero, como ya tú bien conoces y siempre lo comentas, a nivel nacional tenemos un panorama económico bastante sombrío, ¿no? Y con lo que acabo de escuchar con mucha atención en tu entrevista anterior al alcalde de Gregorio Albarracín y los comentarios que has vertido sobre la situación de la gestión propia también de la municipalidad, y a esto se suma lo del gobierno regional, en realidad eso es una situación sumamente preocupante para todos los ciudadanos y los miles de radioescuchas que tiene tu emisora, porque el tema es que los ciudadanos, las personas, las familias más humildes son los que padecen las consecuencias, ¿no? Consecuencias de esa falta de liderazgo. Coincido plenamente con lo que estás opinando. Hay un tema clave de liderazgo, o sea, las autoridades tienen que asumir su responsabilidad con el liderazgo, con principio de autoridad, porque si no lo hacen las autoridades, la pregunta es, ¿quiénes lo van a hacer? Ahora, yendo a tu pregunta, cada 4 años renovamos nuestras esperanzas de que tengamos un futuro mejor, ¿no? Cada 4 años y pensamos y conversamos, pero pareciera que algún pecado grave hemos cometido, Fernando, que pareciera que cada año más bien vamos como el cangrejo, vamos hacia atrás, más preocupaciones, menos seguridad, más delincuencia, más invasiones, etcétera, etcétera. Y ahora se suma este gravísimo problema de la falta de agua. Yo soy un convencido, Fernando, que futuro tenemos. ¿Y por qué creemos? Estoy un convencido que tenemos futuro porque Tacna tiene potencialidades. Tiene, por ejemplo, potencialidades turísticas, por ejemplo, que gracias al esfuerzo del sector privado, porque prácticamente el sector público casi no hace nada, ¿no? Con esfuerzo del sector privado, tú ves que se generan empleo, ya hay tour a la parte altoandina, todo eso es de suma importancia, ¿no? Pero ahora, con este problema del agua, ¿cuánto estamos haciendo? ¿Cuánto ha hecho la gobernadora? Sí, bueno, al parecer ya deja de ser gobernadora hace estos días, en relación a este gravísimo problema de la escasez de agua. Eso requiere, Fernando, liderazgo para tomar medidas inmediatas, pero también, Fernando, hay proyectos estratégicos. ¿Cuánto se ha avanzado en estos 2 últimos meses, por ejemplo, en el tema del hospital? En el tema de la carretera Tacna-La Paz, que tiene un tramo 2 y que está en problema, que ha sido abandonado. ¿Cuánto se ha avanzado? El gobernador regional, el señor Luis Torres, escuché que ya había hecho una gestión para que Sauber, por ejemplo, financie el expediente técnico. Me parece un buen paso. Pero ¿cuánto se ha hecho en los 2 últimos meses? ¿Cuánto se ha hecho? ¿Cuánto se ha hecho, no sé, en el Puerto Grau? Y así. Disculpa que te interrumpa. En la doble vía Boca del Río, que era lo que más avanzado estaba. Otro tema que también entendemos el gobernador regional, que bueno, ya todos sabemos que absurdamente creo que lo han estado investigando más de 5 años. La pregunta es, ¿por qué no se le ha acusado pues de una vez si es que ha cometido algún delito? Es increíble de que a una persona se le investigue por más de 5 años, ¿no? Pero bueno, la Boca del Río, el tema del agua, el tema de la carretera Tacna-La Paz, el tema del Puerto Grau, el tema del turismo, el tema de la agricultura, y lo más preocupante, Fernando, que he estado revisando el día de ayer, es tenemos recursos. Los últimos días nos hemos estado quejando y he escuchado comentarios, nos van a recortar el canon. Oye, pero la pregunta es, ¿estás ejecutando los recursos que tienes? Fíjate, Fernando, el gobierno regional para este año, en su última modificación presupuestal, tiene 1.112 millones en su último PIN. 1.112 millones, de los cuales 434 millones
son para inversiones. ¿Cuánto se ha ejecutado? Fernando, estamos en el 20% y estamos en agosto. Entonces, toda esta paralización, esta parálisis y los cambios de funcionarios le hace pues muchísimo daño, no a los funcionarios, no a las autoridades, no a quienes tenemos la suerte de tener un puesto de trabajo, Fernando, le hacen daño a la población que no tiene trabajo, que está desempleada, a la población que está en pobreza o extrema pobreza. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces decimos, Tacna no tiene pobreza, ¿no? O son algunos, no, por favor. La última data del INEI, post-COVID, posterior al COVID, dice que nos ubicamos entre el 24 al 29% de pobreza total, o sea, pobreza más extrema pobreza. Y el último dato del Instituto Peruano de Economía, el último dato ya del 2022, dice que Tacna tiene una pobreza total de 23.5%. O sea, Fernando, la cuarta parte de nuestra población está en pobreza y extrema pobreza. ¿Cómo que no tenemos pobreza? Y entonces, al no tener empleo, esa pobreza, Fernando, sigue aumentando. Los desempleados siguen aumentando porque no estamos ejecutando todos los proyectos de inversión pública que podríamos ejecutar teniendo los recursos. Y para terminar esta parte, Fernando, y tener seguramente algunas preguntas tuyas, hay un tema todavía más delicado que esto, que hay un total de aproximadamente más de 150 millones dentro del presupuesto que son recursos ordinarios. Y la característica es que cuando no se ejecutan los recursos ordinarios, a fin de año lo tienes que devolver, Fernando. No son como los recursos del cambio, los tienes que devolver. Y dentro de esos 151 millones, hay 76 millones para el hospital que no se pueden tocar. Sabemos que la gestión anterior, o sea, la gestión cuando estaba todavía el gobernador Luis Torres, ha hecho las gestiones para que el MINSA le permita la autorización para otros proyectos. Desconozco qué se ha hecho en estos últimos 2 meses y si han obtenido esa autorización. Entonces, imagínate, Fernando, que estemos devolviendo, porque ya estamos en agosto. ¿Qué queda, pues? Parte de agosto, septiembre, octubre, noviembre, porque ya tú sabes que diciembre prácticamente se comienza a cerrar el ejercicio económico en las instituciones públicas. Entonces, sobre ese último punto, 150 de recursos ordinarios, tiene 76 para el hospital. No lo vas a gastar porque el hospital todavía está en controversia y la posición del gobierno regional en la gestión de Torres era, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero ese problema, esta papa caliente, y además no tengo los profesionales para este tema. Ven MINSA, asume esto con tus órganos encargados de la construcción de hospitales y soluciona este problema. Pero ahí hay 76, que si llega a diciembre y no hay solución, regresa al gobierno central. Se había solicitado, lo que tú me dices, en la gestión de Torres, que ese presupuesto pueda ser destinado a otro rubro. Sí, porque como tú bien lo señalas, como es un tema legal, ¿no? El gobierno regional no puede tocar esos 76 millones, porque hay un tema legal, o sea, no lo puede utilizar porque están asignados para el proyecto del hospital. Entonces, ¿cuál sería la solución? Me parece muy bien que si no se va a poder utilizar este año, que se utilicen otros proyectos y luego volver a pedir los recursos, salvo que, como acabas de comentar, la construcción del hospital o la culminación de la construcción pase a cargo del MINSA. No nos olvidemos que el MINSA tiene un organismo especializado, ¿no? Tiene un brazo especializado en la construcción de hospitales. Uh-huh. Entonces, es más, te voy a dar un dato. En la época del señor Chocano, si no me equivoco, hubo un convenio con ese organismo, que no recuerdo el nombre en este momento, hubo un convenio con ese organismo que depende del MINSA, para que ejecute
la construcción del hospital. Te estoy hablando del señor Chocano, en paz descanse, ¿no es cierto? Sí, sí. Luego, y aquí te doy un dato, en la época del señor Jiménez se anuló ese convenio. Creo que es Par Salud, Pro Salud, algo así, algo por el estilo, este organismo. Se descartó, se desechó. ¿Con qué fines? Quizás podríamos intuir algo por qué se descartó ese convenio para que este organismo especializado que ha construido muchos hospitales a nivel nacional se haga cargo del hospital de Tacna. Y probablemente, si ese convenio que ya tenía el gobierno regional, reitero que lo dejó el señor Chocano, si no se hubiera anulado, si no se hubiera cancelado, probablemente, Fernando, y casi con mayor seguridad, hoy, y hace mucho tiempo, ya tendríamos un nuevo hospital para las miles de personas que hoy, ese es el otro perjuicio, pues. Sí, pero igual lo de Jiménez, disculpa que te interrumpa, era con llave en mano, tenía cierta garantía. El problema fue que cuando entró Tonconi le firmaron la adenda y se vino toda la chuña. Y les voltearon la tortilla los del consorcio a la región, que eran los que manejaban el contrato, y a partir de ahí vinieron una serie de contubernios que han terminado en los procesos y en las controversias que hoy tenemos para construir el hospital. Y voy a un tema adicional ahí, es que esto se denuncia, que esto se dice, porque acá en la radio hemos hablado de la adenda, hemos hablado de los monitores ventiladores, hemos hablado de todos esos temas, hemos hablado, y tú me hablas de 23% de pobreza, de lo innecesario que era gastarse 100 millones en una sede regional, y hoy tenemos 23% de pobreza y nadie reclamó. Hoy veo a la gente incluso más preocupada que porque se han tirado 100 millones, se han robado 100 millones, porque no tiene dónde estacionar y se genera un caos alrededor, ¿no? De toda la vía magisterial, del centro de salud metropolitano. Esa es su preocupación. Cuando nos han robado, no digo les han robado, nos han robado de la cara, o cuando se han ido a Vilavilani a un proyecto que quizás podría haber solucionado los problemas de agua de Tacna sin hacer un tema de cercanía a la población, de solucionar problemas de la gente que vive en la zona, de mejorar esa comunicación para poder trasladar el agua y ir solucionando los problemas acá en nuestra ciudad. Por allá van 80 millones. O se han hecho el cultural, que hoy está prácticamente botado. Entonces, somos muy pasivos en eso. Vemos cómo nos invaden terrenos y nos están perjudicando a nosotros mismos, porque son nuestras áreas de desarrollo, de extensión, y no es gente pobre, es gente mafiosa que hace todo este tipo de situaciones. No ejercemos ciudadanía, somos muy pasivos, no reclamamos, y cuando queremos hacerlo, resulta que nuestra autoridad ya se confabuló con el empresario constructor o con el invasor. Sí, a ver, Fernando, aquí hay dos cosas. Antes de pasar al tema que tú acabas de comentar, ¿no? El organismo que es el encargado de ver la construcción es el Programa Nacional de Inversiones en Salud, PROMIS, ¿de acuerdo? Y ahora, hay otro dato importante. Cuando yo te hablaba del presupuesto, en estos últimos 2 meses, en ejecución de inversiones, eso está ahí en consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, que cualquier ciudadano lo puede consultar, hemos caído, Fernando, al puesto 23. O sea, estamos antepenúltimo en la ejecución presupuestal. No recuerdo en este siglo que hayamos estado en esa posición. No recuerdo, verdad, recuerdo. Pero con Torres tampoco estábamos bien, ¿ah? Sí, estábamos, creo, si no me equivoco, en el puesto 18 o 19. Y de 18 pero ahora hemos 19... caído solo en estos 2 últimos meses, porque lo acabo de consultar el día de ayer, hemos caído al puesto 23. O sea, ya estamos como en términos futbolísticos, estamos para la baja. Fernando. Estamos peleando la baja ahí. O sea, estamos peleando. Yo siempre digo, o sea, siempre he visto estos informes, y siempre he dicho, oye, no hay que estar último, no hay que estar en esos lugares,
porque demuestra cierta incapacidad. Pero también debo valorar y debo decir, oye, sí, estamos ahí, pero hay que ver no solamente capacidad de gasto, sino calidad de gasto. Y en calidad tampoco estamos bien, pues. Sí, calidad sería hospital, pero se lo robaron. Calidad calidad no sería sede regional, ¿no? Calidad sería agua y desagüe Patarata. Calidad de gasto, ¿no? Calidad de gasto sería la doble vía Boca del Río, la conexión a Bolivia. Calidad de gasto, ¿no? Pistas y veredas envasadas y Foredo, no es calidad de gasto, bro. Claro. Ese es el otro tema que me faltaba comentar, Fernando, que es el tema de la corrupción que has tocado, ¿no? Gran parte de los recursos se los roban, pues, hay que decirlo así, ¿no? Tú sabes que la Contraloría ya ha detectado miles de millones de robo, pero no es todo lo que se roba, pues, ¿no? Hay mucha gente que ingresa y se aprovecha, ¿no? del cargo para robar, pues, vamos a decirlo con todas sus letras. Y eso es un efecto negativo mayor todavía para las personas más necesitadas, porque se recortan recursos que se deberían invertir en proyectos. Y te voy a poner un solo ejemplo. A ver, seguramente, y de hecho que te escuchan miles de amigos que trabajan en construcción civil. ¿Qué esperan ellos? Que haya proyectos para trabajar, pues, para llevar, como se dice, el pan a sus familias, ¿no? Y que solo tienen empleo mientras hay proyectos, pero si no se ejecutan proyectos, si hay una parálisis como lo que hemos estado viendo en el gobierno regional en estos 2 últimos meses, donde increíblemente han estado cambiando y cambiando de funcionarios, incluso creo que algunos comprometidos con la corrupción que tú estás comprobando, lo que tú estás comentando. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Porque no solamente, como tú señalas, y coincido plenamente con vuestra opinión, no solamente es gastar por gastar, porque al gastar al final podría ser muy fácil. La pregunta es, ¿estás invirtiendo bien? ¿Las inversiones que estás haciendo están generando un impacto positivo en la población, en el empleo, en la disminución de la pobreza? Por eso, por ejemplo, yo siempre hablo de los proyectos productivos. ¿Cuánto se está haciendo? ¿Cuánto se está apoyando, por ejemplo, o inversiones en la parte productiva en el sector agrícola que es intensiva en mano de obra? ¿Cuánto? ¿Cuánto se está invirtiendo en los proyectos turísticos que, como dije hace unos minutos, gracias al sector privado, creo que es el que está avanzando muchísimo y está generando empleo? Pero ¿dónde está el Estado? ¿Dónde están las instituciones del Estado que contribuyan, que aporten, que sean el socio, el aliado del sector privado para generar más empleo? Entonces, ahí hay un tema, como tú bien señalas, de calidad del gasto. Y eso se mide dónde generas resultados, dónde estás generando el impacto positivo en la población, que es lo que espera, como ya dijimos, en primer lugar, empleo. En primer lugar, empleo, porque si no hay empleo, las familias penosamente caen en una situación de pobreza que, como ya todos sabemos, durante el COVID y posterior al COVID, lamentablemente, en el caso de Tacna, se ha venido incrementando, ¿no? Claro, ahora, hablando de región, 434 millones de soles de inversión. Y la región, por lo que yo tengo entendido, o sea, yo discrepo, no le dejo en cierta medida, de reconocer que viene de esas canteras, pero Torres, por ejemplo, dice ser un gobernador municipalista. Y sí, debe apoyar en ciertas obras de impacto en las municipalidades. Hace un rato te hablaba de agua y desagüe, por ejemplo, para Tarata, ¿no? Que podría ser para Candarave también, que son zonas que no tienen recursos y necesitan calidad de servicios para mejorar su calidad de vida. Pero también tienen que venir obras de impacto regional. Las represas hoy son importantes y claves, o la desalinización de agua que propusieron al inicio de la gestión. Pero eso todavía no lo veo graficado en un norte, en una agenda que se deba tener en cuenta, porque hoy los alcaldes están que lloran y que me voy a Lima a pedir plata, dinero. Pero cuando tú le dices, a ver, ¿para qué quieres? No, que no nos ha ido canon, pero ¿para qué proyecto? Y resulta que no hay proyectos. O sea, ¿quién les dice? Porque muchas veces entro yo, escobita nueva, barre bien, lo que hizo el anterior no sirve, lo voy a hacer yo de nuevo. Entonces se demoran en sentarse, ya van 8 meses, y no hay obras de impacto en sus distritos y en sus provincias,
ni tampoco en el ámbito regional. ¿Cómo tener una agenda que diga, miren, la prioridad, la vista es esta? Hoy nos estábamos dando cuenta que el agua era prioritaria y no hemos hecho absolutamente nada con respecto a esos temas. Las carreteras, la vía de integración, los proyectos de desarrollo provincial y distrital tampoco se están desarrollando. ¿Cómo hacemos una agenda? ¿Cómo se arma una agenda para el desarrollo de Tacna? Mira, te voy a dar un dato, Fernando, hasta donde yo puedo conocer. Has abordado el tema de la planificación, de tener una hoja de ruta. El Plan Regional de Desarrollo Concertado, que yo sepa, salvo que me desmientan que algo ha podido hacer en estos 2 últimos meses, no está aún aprobado por el CEPLAN, o por lo menos no ha dado una opinión favorable final de aprobación. Me refiero al Plan Regional de Desarrollo Concertado, que se supone establece una visión, prioriza los proyectos, los presupuestos, todo lo que sabemos. En segundo lugar, y lo escuchaba al alcalde de Gregorio Albarracín y algo que me gustó, ¿no? ¿Por qué los alcaldes con el gobernador regional y todo no coordinan? Hay normas, Fernando, que permiten, normas mancomunitarias, hacer proyectos conjuntos. En lugar de estarse peleando, ¿por qué no coordinan? Si para eso son autoridades, si las normas lo permiten, si la ley orgánica de gobierno regional, la ley orgánica de gobiernos locales lo permite, ¿por qué no coordinan? Entonces ahí volvemos, Fernando, al tema del liderazgo. Y ahora tú has tocado el tema del agua. A ver, si comienzan a haber restricciones del agua, porque no hay lluvias, como ya se conoce, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho la gobernadora, por ejemplo, en los 2 últimos meses sobre este tema que es urgente? El gobernador anterior, entiendo, planteó, creo que es un tema de urgencia, algunos pozos adicionales. Ya, eso sería un tema temporal. Tú has planteado el tema de la desalinización del agua, que es una alternativa, ojo, que se ha hecho ya en muchos lugares, lo hacen en Chile, hay algunas experiencias en el Perú. Anteriormente el uso de la tecnología para desalinizar el agua era muy alta, pero eso ha caído en los últimos años, Fernando. Ya hoy no es el costo de hace 20 o 30 años, ¿no?, que se tenía por metro cúbico para quitarle la sal al agua. Eso ha disminuido significativamente, pero es que hay que ponerlo en una hoja de ruta. Hay que tener un plan, yo diría, específico para el tema del agua, porque es un tema crítico. Y ahí hay otro tema, Fernando, que es el tema, pues, de la experiencia, del conocimiento y del liderazgo, ¿no? Esto no se compra en la tienda de la esquina y no es, pues, de la noche a la mañana que yo me convierto en líder porque me dan un cargo de gerente o de gobernador o de gobernadora, qué sé yo. Son años de experiencia, de conocimiento, de expertise, de capacidades, de competencia. Y esto es válido para todos los funcionarios, en particular para quienes asumen cargos de responsabilidad en las gerencias, en las subgerencias. Porque si vamos a improvisar, si vamos a poner gente sin ninguna experiencia, ojo, buenas experiencias también, porque también pueden haber malas experiencias de uñas largas. Cuidado con esas experiencias, cuidado, como ha pasado recientemente, ¿no? Que designan, que al parecer gente que han estado comprometidos con la corrupción. Entonces hay que ver qué experiencia. Ya, pero ahí hablemos, por ejemplo, y es claro, palpable para la comunidad y para la sociedad, que el cargo le quedó grande y muy grande a la actual gobernadora. Muy grande, demasiado grande, y se ha notado eso en los últimos 2 meses. Eso es una realidad. Pero también Torres, que tiene una experiencia larga política y larga en tema de proyectos y lo que tengamos que reconocerle, pero también es muy limitado el tema de convocar a personas que puedan ayudarlo en temas profesionales y de primer nivel, a la academia. No debo negar que las universidades están como desconectadas del desarrollo de la región de Tacna. Están viviendo su mundo, principalmente la nacional, encerrada en su propia universidad, y la academia debería ser parte del desarrollo de Tacna. Pero he notado que en los últimos años también los colegios profesionales han perdido el peso y el liderazgo para participar, para colaborar, para intervenir en los temas sustanciales y cruciales que necesita nuestra región. Y así profesionales de primer nivel que ya como que, oye, por acá no voy allá hacia la región o hacia donde están los políticos, prefiero mi vida
privada y particular, como que se han ahuyentado los buenos y no son convocados. Ahí hay una falta de participación de academia, profesionales que puedan venir acá. Hace unos minutos estuvo acá en la radio el arquitecto Enrique Barra Giles y me dijo que el plan de desarrollo urbano que empezó a desarrollar con mucha oposición era de 1980 y mañana lo vamos a tener de invitado para hablar de terrenos, pero eso lo descuartizaron, hicieron lo que quisieron con el plan de desarrollo urbano y somos nosotros los que permitimos invasiones y cosas, los que permitimos luego a futuro fregar el desarrollo de la ciudad de Tacna en pocas palabras. Pero Torres tampoco convoca a profesionales de top, digamos, para que le digan, oye, esto está bien, esto está mal, esto se hace así, esto no se hace así, esto hay que corregirlo, esto está bien, hay que sacarlo adelante. ¿No crees que ahí también peca el gobernador de ese tema de creer que tiene todo el conocimiento cuando debe tener también personas de mayor nivel a su alrededor? Sí, a ver, Fernando, yo qué diría. Primero, creo que el gobernador anterior sí convocó, por ejemplo, yo tengo la suerte de conocer, fue mi promoción en el estudio de maestría al ingeniero Jaime Carpio, una persona muy calificada con amplio conocimiento. Pero yo estimo que seguramente falta reforzar, como se dice, el equipo para ya jugar en otras ligas, hablando en términos futbolísticos. Has tocado el tema de las universidades. Yo estoy en la academia, soy basadrino, he estado por muchos años en la docencia en la Basadre, y por ejemplo, tú sabes que las universidades nacionales, como la Basadre, tienen un montón de recursos del canon para investigación, ¿no? Yo siempre he señalado que tiene que haber una agenda que lo elabore la Universidad Jorge Basadre, sumándola a la universidad privada, que es la otra universidad que tenemos en Tacna, una agenda de investigación con el gobierno regional, con los municipios, para hacer investigaciones que solucionen los problemas de la región. Por ejemplo, desalinizar el agua, quitarle el boro y el arsénico al agua, combatir las plagas de barrenillo, de hortensia, de los olivos, etcétera, etcétera. Es decir, investigaciones para solucionar los problemas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los colegios profesionales. Hay que abrirle más la puerta. O sea, hay profesionales. Lo que pasa es que muchos no quieren ingresar a la vida pública o a la gestión pública porque, como tú dices, yo estoy en el sector privado, gano bien, soy calificado. ¿Para qué me voy a meter al sector público? Pero tú recordarás, Fernando, que había un espacio de hace unos años donde yo tuve la suerte de participar, donde participaban muchos líderes, que era Concerta, por ejemplo. Era un foro permanente donde todas las semanas se exponían, iban profesionales, iban los colegios, las instituciones de Tacna. Era un foro interesantísimo, ¿no?, para encontrar ideas, para identificar proyectos. Pero aparte, Fernando, tienes hoy día un mecanismo que yo les digo a todos los gobernadores y los alcaldes que lo deben utilizar, que es el cuerpo de gerentes públicos de servir. Si te faltan cuadros profesionales calificados, no te cuesta nada hacerle una solicitud de inmediato a servir y diciéndole necesito estos gerentes y te lo van a dar, Fernando. Y lo más importante, no te va a costar un sol. Pero eso sucede y es real, pero el gobernador o el alcalde que pide un servir después no puede controlar a ese gerente que tiene parámetros, líneas de hacer las cosas bien. Y no les gusta eso. Les gusta ordenar, pedir servicio y hacer irregularidades. Ya ese es otro tema, porque, a ver, los gerentes de servir, en primer lugar, han sido evaluados, han sido calificados y han sido capacitados una vez incorporados al cuerpo de gerentes públicos, ¿no es cierto? Ahora, se puede combinar. Yo creo que Tacna tiene es más, hay muchos profesionales que yo lo escucho a veces, que tú los entrevistas, Fernando, y que no están en Tacna, están en Lima, están en otras regiones, están en el exterior, y yo creo que, estoy seguro que puede haber de esa gente que se fue de Tacna de repente a buscar un mejor futuro. Oye, ven, colabora con tu región, asume esta responsabilidad,
apórtale, deja una huella en tu región. Yo creo que todo eso, Fernando, se puede hacer, pero repito, todo eso es gestión, todo eso es liderazgo, visión de realmente querer desarrollar la región, porque si no, Fernando, cuando revisamos estas cifras, y de repente muchos no creemos que ya tenemos la cuarta parte de nuestra población en pobreza total. O sea, yo estoy seguro que muchos no creen, porque siempre acostumbramos a decir, no, Tacna no tiene pobreza, o son algunitos. No, cuidado, eso ha venido aumentando los últimos años. Por eso te decía que estas malas decisiones, esta falta de liderazgo, este desgobierno como hemos tenido los 2 últimos meses en el gobierno regional, y como escucho tus comentarios también, existen en algunos municipios, no los perjudican a ellos, no perjudican a sus funcionarios, perjudicas a la población más necesitada, a la población más pobre, a la población que no tiene trabajo. Ellos son los directamente perjudicados. ¿Y qué recomendarías o qué asesorarías, sin ánimo de lucro por supuesto, gratuitamente a esta hora, por ejemplo, al gobernador Torres hacer apenas regrese? Bueno, yo creo que primero hay que priorizar las acciones. A veces no se puede hacer todo, Fernando. Porque lo que la gente presume es que va a regresar y va a hacer lo mismo que hizo Velasco, claro, es decir, cambiar a todos. A ver, estimo que eso va a suceder, pero a ver, ¿qué priorizaría? ¿Qué recomendaría? Yo estoy seguro que de repente no necesita ni siquiera una recomendación, porque el gobernador Torres tiene mucha experiencia. Vamos, desde afuera se ven mejor las cosas, Saúl. Pero voy a señalar, Fernando, creo que el tema del agua es prioridad 1, sin duda. Y ahí hay que tener, como tú has dicho, una hoja de ruta y un plan claro, no solo para esta emergencia, ojo, no solo para esta emergencia, porque esta emergencia puede ser de un año y la población sigue aumentando con las invasiones, siguen exigiendo, hay muchos lugares que no tienen agua, entonces va a haber que abastecerle en algún momento de agua. Entonces hay que tener un plan muy claro de corto, mediano y largo plazo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema del hospital se tiene que resolver. En tercer lugar, los proyectos productivos y los de servicio turístico, que son los que generan empleo. Porque si estamos hablando que estamos aumentando la pobreza, ¿no? Y dejar de hacer, pues, de repente, los alcaldes pistas y veredas, oye, apuesta por un proyecto. Ojo, que eso lo pueden hacer en el marco de la ley orgánica de municipalidades, como lo puede hacer el gobierno regional, ¿de acuerdo? Entonces tiene que haber proyectos productivos para nuestros principales sectores potenciales. 1, todo lo que es la parte turística. 2, la parte de agricultura. 3, a nivel de micro y pequeñas empresas. Hay productos en la parte agrícola, Fernando, que tú conoces, ¿no? Por ejemplo, estamos en la época de las naranjas. ¿Cuántas naranjas se están exportando? ¿Cuánto ayuda le dan las instituciones del Estado a nuestros potenciales exportadores o a los exportadores? ¿Cuánto? Lo pueden hacer, por supuesto que lo pueden hacer. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos muchos proyectos que no necesariamente lo tiene que invertir un municipio o el gobierno regional, pero se tienen que hacer gestiones en proyectos estratégicos. Ya hablamos de la carretera Tacna-Colpa, que no está en manos del gobierno regional, pero el gobernador regional, como lo ha venido haciendo, lo tiene que hacer, tiene que priorizarlo. El Puerto Grau, ¿cuántos años hablamos de eso y ni siquiera aparece en el plan maestro? Hay que seguir haciendo las gestiones, y así yo creo que es, desde mi punto de vista, lo prioritario son la parte social, salud, educación. Y en salud no solamente es el hospital, ¿eh? Hay otros proyectos de mejora de los servicios de salud. Y en segundo lugar, el tema educativo. No descuidémoslo. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento para el mediano y largo plazo. Y te doy un ejemplo ahí, Fernando. Tú sabes que existe la jornada escolar completa. En pocos colegios en Tacna. No deben ser más de 20. Creo que está entre 15 a 20. Y está comprobado, Fernando,
que los chicos que estudian en jornada escolar completa logran mejores rendimientos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hacemos si le podemos hablar de un shock de inversiones, para ampliar colegios y para construir nuevos colegios en jornada escolar completa? Y esto, ojo, cuando un gobierno regional o un municipio ejecuta sus recursos, puede pedirle, ojo, puede pedirle presupuesto adicional al gobierno. Pero ¿qué tiene que haber? Lo que tú ya conoces. Tiene que haber por lo menos estudios a nivel de perfil. Y si es a nivel de estudio definitivo o expedientes técnicos, mejor. Pero tienen que hacerse. Eso es hacer. Eso es gestionar. Entonces, yo soy un convencido que hay que apostar en la parte de salud, en la parte de educación, que son la base. Y luego tenemos... Permíteme hacerte una pregunta ahí. Permíteme una pregunta ahí. Yo he tomado nota de algunos datos. A ver. 6 cosas. Salud. 6 Educación. Sí, salud y educación, base. Ya, base. Lo estoy poniendo separado. Base. Salud y educación. Seguridad. Agua. Seguridad. Agua. Tierra y trabajo. Si tuvieras que escoger 3 de ellas, ¿cuáles elegirías? ¿Cuáles serían esas 3, Fernando? Salud, educación, seguridad, agua, tierra y trabajo. 3 de 6, 3 de 6. Escojo 3. De hecho, escojo salud, educación y seguridad, que constituyen la base. La base. Sobre esa base se puede construir lo que no hemos hablado, Fernando, que no todo es inversión pública. Hay que convocar a la inversión privada. ¿Pero qué quiere el inversionista privado? Seguridad. Seguridad. Quiere infraestructura básica. Yo siempre he dicho, por ejemplo, los balnearios de Tacna. Yo sé que tú vas mucho a la playa. Yo voy muy pocas veces, ¿no es cierto? Tenemos extensas áreas hacia la frontera inclusive. Pregunto, ¿tienen agua? ¿Tienen energía? ¿Podemos hacer un proyecto como lo ha hecho Trujillo, Chiclayo, Tumbes? No, no podemos, porque no hay infraestructura básica para convocar al sector privado. Entonces la infraestructura básica es fundamental, Fernando. Entonces tenemos que preocuparnos de eso. ¿Por qué? Porque el crecimiento de una economía, sea nacional o regional, lo generan mayor parte las inversiones privadas, que además generan empleos sostenibles. ¿Y por qué digo esto? Porque el empleo en el sector público es mientras dura un proyecto. Punto. Se acaba el proyecto, se acaba el empleo. Eso no sucede en el sector privado. Pero hay que crear las condiciones. Por ejemplo, en turismo, Tarata, Candarave, hay que crear más condiciones de pistas, ¿no es cierto?, de determinados servicios, y decirle al sector privado, señores, vengan, acá hay oportunidad, hay un gran mercado, hay muchos visitantes y turistas que vienen principalmente del norte de Chile, y esperamos que con la carretera Tacna-Colpa vengan muchos de Bolivia, que estoy seguro van a venir, pero hay que hacer algo. Esto no es piloto automático, Fernando, no es piloto automático, es gestión, es acción. No solo es culminar la infraestructura básica, es hacer convenios, es hacer alianza, es promover inversiones, es promover el turismo. Entonces, y ahí inclusive hay plan que también han intervenido los privados, Fernando. En algún momento yo también he podido intervenir, pero no se ejecutan. O sea, ahí hay un pequeño divorcio con el sector privado. Hay que convocarlos a los empresarios que tienen visión de negocio y que yo sé que apuestan, pero hay que crearle las condiciones, la confianza y la seguridad. Permíteme recurrir a tu experiencia, pero una cosa es un funcionario y servir, que me parece importante, pero no hay la posibilidad de que los órganos del Estado en Lima, ante una conjunción de autoridades, de profesionales de intereses para sacar adelante la región, puedan empaparse de la realidad de Tacna, porque en Lima te ponen parámetros y mecanismos que te van bloqueando todo. No, transitabilidad te dicen. Dios mío, la transitabilidad es uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo superar eso, la visión limeñista de los proyectos que se necesitan en provincia?
A ver, sí, eso es cierto, creo que lo padecen todas las provincias, ¿no? La gente de la capital tiene ese, no sé cómo, no quiero decir tara, pero tiene ese esquema mental o ese modelo mental que solo ellos piensan, que solo ellos son los inteligentes y improvisan. Yo te quiero decir, Fernando, que en Tacna, para comenzar, hay gerentes públicos del servicio. Para comenzar, hay gerentes públicos. La pregunta es, tagneños, ¿ah? No estoy hablando ni siquiera a través de Lima, tagneños. Entonces, ¿por qué no comenzamos por la tierra, por donde hay que comenzar? En caso, vuelvo a hacer una analogía con el fútbol que tanto nos gusta, Fernando, sé que a ti también te gusta y yo también soy un fanático del fútbol. Si no encontramos el refuerzo adecuado en el ámbito nacional, recurrimos afuera, ¿no es cierto? Ok, hagamos lo mismo, pues. Si yo encuentro los profesionales calificados en Tacna, los convoco. Y si por ahí me falta alguno, traigo un refuerzo, pues, de afuera, de Lima o de otra región que me ayude. Pero tenemos que tener resultados y hay que tener metas concretas, hay que tener indicadores para medir. Porque si no medimos, entonces no estamos haciendo una buena gestión. No se puede, hay una premisa que manejamos los administradores, ¿no? No se puede gestionar aquello que no se puede medir. Así de simple, hay que medir y para eso se requieren indicadores. Y los mecanismos de planificación que ahora ha implementado CEPLAN, porque antes esto era raro hablar de indicadores, pero en las últimas décadas ya no. El CEPLAN mismo te dice, todo tiene que tener indicadores, lo tienes que medir, lo tienes que poner el horizonte temporal, tienes que poner el responsable, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay mecanismos. ¿Dónde estamos fallando? En la ejecución. Entonces ahí es importante la capacidad profesional de los funcionarios, de los gerentes, de los subgerentes, principalmente, en realidad de todos, ¿no? Pero principalmente desde lo que asumen cargos de responsabilidad, pues. Saúl, gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ti, Fernando. Muchas gracias, estaremos conversando permanentemente. Muchas gracias.